A mediados de los años 80, Soda Stereo era la banda más popular del continente. Su fórmula, melodías pegajosas, estética moderna y un carisma que desbordaba las pantallas de televisión. Pero entonces algo cambió. Soda Stereo se encerró y cuando salió trajo un disco oscuro, introspectivo, lleno de símbolos y frases que nadie entendía del todo. Lo llamarían signos. Antes de que suene una sola nota, el disco ya hablaba, en silencio y con símbolos, con imágenes que no explicaban nada, pero que lo insinuaban todo. Y es que la portada de Signos es una rareza en el universo visual de Soda Stereo. Diseñado por Kaito Lorenzo y Alfredo Lois, no muestra a la banda ni un logo prominente, ni siquiera colores llamativos. A simple vista parece un papel desgastado, o como muchos dicen, la superficie de un bombo golpeado, con esas vetas marrones que se confunden con ramas secas o cicatrices. El nombre de Soda Stereo aparece en vertical y en la esquina superior derecha, como si se ocultara a propósito, y la palabra signos se extiende abajo en un tipo de letra tan mínima, tan contenida, que parece no querer decir más de lo necesario. Pero en donde la simbología se dispara es en la contratapa. Allí, cada canción está representada por un objeto o situación extraña, casi onírica. Por ejemplo, un pescado sobre un fondo negro para la canción Signos, una zapatilla casi invisible en un fondo rojo para Prófugos, una cuchara y un pocillo de frutas para Sin sobresaltos, un hombre gritando para No existes. No hay explicaciones, solo hay signos, y ese es precisamente el punto. El arte fue hecho a mano, con recortes, tijeras, rotuladores. Fue un laburo de chinos, cortamos cada letra una por una en cuadraditos. Si miras bien hay errores, letras torcidas y desalineadas. La imperfección era parte del mensaje, porque Signos no era un álbum sobre respuestas, era de rastros, sobre lo que se intuye, no lo que se dice. Y fue en la casa de Gustavo, en medio de esa selección de fotos Polaroid tiradas por el piso, que surgió una frase que quedaría inmortalizada. A Polaroid sobre la silla, un brillante truco de apariencia. Y es que esta frase se encuentra en la canción No existes. Ahí está el núcleo estético del disco, la imagen como señal, la apariencia como verdad dudosa, la poesía visual que acompaña a la poesía sonora. Al ver esa portada por primera vez, uno no sabe qué está viendo, pero después de escuchar el disco uno empieza a entender que ese silencio beige también habla, que incluso la imagen más simple puede esconder una tormenta de símbolos, y que como todo en Signos, lo esencial está justo fuera del foco. Después del éxito arrollador de Nada Personal, Soda Stereo atravesaba un momento tan brillante como agotador. Las giras, entrevistas, presentaciones televisivas y conciertos masivos se sucedían casi sin pausa, consolidando su lugar como la banda más influyente del continente. Pero, detrás de cámaras, el desgaste físico y emocional empezaba a pasar factura. Los tres integrantes sintieron que necesitaban frenar. Tomaron una decisión poco común para una banda en pleno ascenso: detenerse. Se alejaron de los escenarios durante varios meses y viajaron por Europa. Ese viaje fue más que un descanso, fue un cambio de paradigma. Cerati quedó profundamente impactado por la escena sonora europea de aquellos años. Escuchaba The Cure, The Smiths, Echo and the Bunnymen o Cocteau Twins, mientras descubría atmósferas oscuras, climas introspectivos, guitarras con delay que no llenaban el espacio, sino que lo expandían. Mientras el rock latinoamericano todavía transitaba entre lo bailable, lo radial o lo combativo, Soda Stereo empezaba a mirar hacia adentro. Al regresar a Buenos Aires, instalaron un estudio en una casa de techos altos y luces tenues en el barrio de Martínez. Allí empezó a nacer Signos. Fue un proceso de retiro creativo, más que una grabación. Esta vez Soda decidió autoproducir el disco, con Cerati como cerebro artístico principal. La decisión fue radical: no buscar hits ni repetir fórmulas, no preocuparse por la expectativa externa. Buscaron un nuevo lenguaje, más poético, sugerente y atmosférico. El sonido comenzó a construirse desde lo mínimo: guitarras limpias, sintetizadores analógicos, samplers y silencios. Cada ensayo parecía un experimento, cada canción un ensayo sobre el equilibrio entre lo que suena y lo que no. Cerati escribía en cuadernos con frases sueltas, palabras cargadas de ambigüedad, imágenes que no pretendían ser claras, sino evocadoras. Todo el proceso fue profundamente artesanal y visceral. Letras escritas a mano, grabaciones con pocos retoques y una estética visual que se desarrollaba en paralelo, con Polaroids esparcidas sobre una alfombra y discusiones sobre símbolos y significados. Así fue como Signos tomó forma, desde el reposo, desde la reflexión y la libertad. Signos no fue una reacción comercial ni un experimento aleatorio, fue una decisión consciente: abandonar la zona de confort y reinventarse. Una obra hecha en voz baja, para escucharse con atención.
El disco parte de manera enérgica, con sin sobresaltos. Aunque ninguno de los integrantes de Soda Stereo explicó el verdadero significado de la canción, Sin sobresaltos ha sido interpretada por muchos como una crítica a la Guerra de las Malvinas y al clima social y mediático que dejó en Argentina. La letra parece cuestionar la pasividad con que se observaban los bombardeos desde la televisión, con versos como ¿acaso pensabas sentarte a ver la lluvia de meteoritos desde tu cama?, en clara alusión a la cobertura distorsionada que ofrecían los medios nacionales durante el conflicto. Frases como querías un paraíso de niños prodigios, algo de blanca, algo de fama. Puede leerse como una crítica a los sectores de poder, militares y políticos adictos al poder, y quizás, literalmente, a la cocaína. Obsesionados con quedar como héroes eternos, la estrofa, es inútil tratar de tomarte en serio, imagino que siempre hay un reino para destronar y luego olvidar. Parecería hablar del Reino Unido, como enemigo al que se intentó vencer, y del posterior olvido silencio oficial tras el fracaso bélico. El verso, perdón, pero alguien gritó, alguien lloró, realidad y ficción, sugiere que la verdad, representada por las víctimas, sus familiares y los soldados, intentaba aflorar entre la manipulación, pero era constantemente reprimida. En esa misma línea, dice, es absurdo diseño del pensamiento, nube tóxica sin dirección. Expone el sinsentido de los discursos oficiales, frente a una sociedad que prefería no ver. Finalmente la frase, no podrás cenar sin tu noticiero, no podrás hacer tu digestión sin sobresaltos. Cierra con crudeza la imagen de una población dependiente de una ficción informativa para poder digerir la realidad. Un pueblo que comía lo que los medios servían, pero que tarde o temprano debía enfrentarse a la indigestión de los hechos. El Rito es una de las canciones más míticas de Soda. Es la canción más larga del disco, y con razón. Empieza lentamente con un suave riff y coros de mujer envolventes, sonidos casi ritualísticos. Una particularidad es que la canción representa el sonido de un órgano Hammond de los años 70, en lugar de un sonido contemporáneo de un sintetizador de los 80. Esto le da a la canción un aire clásico, y en cierto modo deja vislumbrar la pasión de los miembros de la banda por el rock de los 70. Que se revelaría con todas sus fuerzas años después en el lanzamiento de Canción Animal. Mucho se ha discutido sobre el significado de esta canción, y es que, como ocurre con buena parte de la obra lírica de Soda Stereo, su letra deja amplio margen a la interpretación. La primera línea, soy un profanador, impone de inmediato un tono inquietante y confesional. Cerati parece colocarse a sí mismo en el papel de culpable. ¿Culpable de qué? ¿De profanar tumbas? ¿O de desafiar lo sagrado y de cruzar los límites sociales y morales? Algunos han vinculado esta frase con noticias que circularon años después, tras la muerte de Cerati, cuando se descubrieron restos óseos en su antigua casa. Pero más allá de ese dato macabro y posterior, muchas interpretaciones han girado en torno a la idea de una transgresión romántica o sexual. Versos como, estoy desafiando el tiempo y a veces mi transgresión es procurar tenerte, han sido leídos por algunos fans como una alusión a una relación con una persona menor de edad. En este contexto se suele mencionar que Cerati conoció a Cecilia Menábar, quien sería su esposa y madre de sus hijos, cuando ella tenía apenas 17 años y él 29. Si bien la relación fue completamente pública y duradera, hay quienes leen estas frases como una forma de explorar o al menos evocar la tensión de una relación marcada por la diferencia de edad y el juicio social. Frases como desafiando el rito, destruyendo mitos, reforzarían esta idea de estar cruzando límites establecidos, no solo personales, sino también culturales o generacionales. Sin embargo, es fundamental aclarar que esta interpretación, como tantas otras en la obra de Cerati, no tienen confirmación alguna por parte de él ni de la banda. Como en muchas letras de Soda Stereo, el lenguaje simbólico, ambiguo y poético abre la puerta a múltiples lecturas. En ningún caso esto implica una confesión o una declaración literal. Puede tratarse simplemente de una ficción, de una narración en primera persona que juega con la idea del tabú y la culpa, sin que necesariamente refleje un hecho real. Prófugos irrumpe con un riff inconfundible de Cerati, marcando un cambio de ritmo respecto a las canciones anteriores. Es una de las piezas más icónicas de Soda Stereo, y un himno en vivo, no solo por su potencia musical, sino por la perfecta fusión entre la letra y el dramatismo sonoro. La canción narra la historia de dos amantes que huyen, quizás de una relación tóxica o de un entorno opresivo, cargado con una tensión emocional que se refleja tanto en la lírica como en la interpretación vocal. Con un tono épico y cinematográfico, Prófugos recurre a metáforas de riesgo e inminencia, similar a lo que hizo Bowie en Heroes, y a lo que el propio Cerati había explorado antes en El cuerpo del delito.
La huida se vuelve urgente, peligrosa e inevitable. Las letras de piano entre estrofas refuerzan ese clima de suspenso, preparando la explosión del estribillo, donde suplica «no seas tan cruel». Expone una vulnerabilidad desgarradora. No existes es una de las composiciones más potentes y emocionalmente densas de Signos, considerada por muchos como una de las mejores canciones del disco y un clásico absoluto de la banda. Su estructura en dos partes refuerza la intensidad del mensaje. Comienza como una balada oscura, con guitarras tortuosas y ritmo contenido, pero hacia la mitad acelera abruptamente. La batería se vuelve protagonista, la guitarra se desgarra y el bajo adopta un rol casi rítmico, todo enmarcado en una atmósfera claramente post-punk, cercana por momentos al rock gótico. Ese viaje sonoro recuerda directamente a las influencias que Cerati recogió de su viaje por Europa, particularmente a bandas como The Cure o Echo and the Bunnymen. La letra parece hablar de una relación amorosa profundamente dolorosa, tal vez marcada por una dinámica tóxica o incluso por la dependencia. Algunos interpretan que la figura femenina de la canción puede representar también una metáfora de la adicción, haciendo de No Existes un tema sobre vínculos destructivos en un sentido amplio. El narrador herido no intenta comprender, reprocha y acusa. Se repite a sí mismo la frase «no existes» como un mantra, en un esfuerzo desesperado por anular la presencia de quien le hizo daño y por borrar el dolor. Esa insistencia no transmite olvido, sino conflicto. Habla de alguien que no logra soltar, pero que tampoco quiere seguir atado. La canción vibra en esa tensión entre el recuerdo y el rechazo, entre el duelo y la rabia. Musicalmente, ese quiebre a la mitad de la canción refleja ese mismo estallido emocional. La calma se rompe, el reproche se transforma en grito, y el mantra en catarsis «no existes» es en esencia la banda sonora de una ruptura interna que aún sangra. Después de música ligera, Persiana Americana es probablemente la canción más popular de Soda Stereo, pero lo que no muchos saben es que su letra fue escrita en colaboración con un fan, Jorge Antonio Da Funcho. Todo comenzó en 1985, cuando Da Funcho, entonces de 36 años, escuchó en la radio un concurso del programa Submarino Amarillo, donde se invitaba a los oyentes a enviar las letras para que músicos como Soda Stereo, Hit o Calamaro les pusieran música. Aunque la letra original enviada no era Persiana Americana, ese fue el punto de partida. Luego de varios intentos por contactar a Cerati, incluso a través de un amigo que trabajaba en la filmación del videoclip de Cuando pasa el temblor, finalmente logró reunirse con él. Cerati, que estaba bloqueado con las letras de Signos, le entregó un cassette con bases musicales y papeles con frases sueltas y títulos tentativos. Uno de esos papeles decía Persiana Americana. Da Funcho, influenciado por el cine negro y la estética detectivesca, imaginó una escena cargada de tensión. Un hombre observando a una mujer a través de una persiana, sin saber si era deseo, angustia o espera. Cerati pidió un enfoque más romántico, y eso llevó a Da Funcho a inspirarse en la película Doble Cuerpo, lo que terminó de moldear la historia. Cerati ajustó algunas frases, les puso melodía y finalmente la incluyó en el disco Signos. La canción explotó en las radios y se convirtió en un himno generacional. A diferencia de las letras más crípticas del grupo, Persiana Americana es bastante directa. Narra la tensión voyerista entre un hombre que observa y una mujer que se muestra. Es una canción cargada de erotismo, deseo y ambigüedad, con una melodía inolvidable y una base rítmica que convirtió al tema en uno de los más celebrados de toda la discografía de Soda. En Camino es personalmente mi canción favorita de Signos y quizás de toda la discografía de Soda Stereo. Tiene una energía vibrante y una letra que siempre me ha parecido profundamente motivadora. Desde los primeros segundos, la versión original despliega una combinación dinámica de bajo, guitarra, piano y beats veloces que anticipan un viaje tanto musical como emocional. La batería entra con fuerza, marcando un ritmo acelerado, y los instrumentos la siguen creando una atmósfera de impulso y movimiento. La canción cierra como empieza, con ese mismo vértigo sonoro, pero rematando por una nota final de piano que le da el toque de resolución íntima. La letra fue escrita por Isabel de Sebastián, convocada por Cerati con una intención muy clara: romper con la lógica del ego autoral y permitir que otra voz aportara desde una perspectiva diferente. Así lo explicó él mismo: quedó muy bien y me permitió cortar con el ego de tener una sola persona escribiendo todas las letras del álbum. Isabel, por su parte, recordó que el eje de la canción surgió de ideas que Gustavo le transmitió, vinculadas al fin del siglo, la necesidad de no dejarse estar y la urgencia de recuperar el tiempo perdido. Elementos que, según ella, también estaban impregnados en la atmósfera general del disco.
La canción, como muchas en Signos, funciona como una metáfora emocional. Narra un viaje tanto físico como sentimental de una pareja de amantes que avanza por una carretera simbólica, atravesando obstáculos y desvíos que representan los vaivenes de la relación. Es una búsqueda hacia un paraíso idealizado, hacia una conexión deseada que también implica deseo físico, cercanía y redención. A pesar de ser uno de los temas menos reconocidos del disco, ha sido reivindicado por muchos, incluyendo el propio Gustavo, quien la señaló como una de sus preferidas, al retomarla en la gira Me Verás Volver en 2007. Bien, ahora es uno de los temas que más me gusta a mí de Soda, y lo tocamos bastante poco, es de Signos, se llama En Camino. También es conocida por ser la canción favorita de su hijo Benito Cerati. El ritmo veloz del tema destaca dentro del repertorio de Signos, sobre todo considerando el tono introspectivo y etéreo de las otras canciones. Curiosamente, cuando fue interpretada en vivo durante giras posteriores, fue adaptada a una versión más lenta, donde los teclados cobraban mayor protagonismo y la intensidad rítmica dejaba paso a un ambiente más contemplativo. En un disco en el que, como ya mencionamos, Gustavo Cerati buscaba dar un giro hacia lo romántico y lo introspectivo, En Camino encarna perfectamente esa intención. No es solo una canción de amor, sino una declaración de búsqueda, de voluntad frente a la adversidad, una invitación a seguir, incluso cuando el camino no está del todo claro. Signos, la canción homónima del disco, representa un punto de madurez estética y emocional para Soda Stereo. Es la única del repertorio que, sin ser una balada, está compuesta íntegramente con guitarra acústica sin intervención de guitarras eléctricas. Cerati la interpreta con un delay muy marcado, generando una atmósfera introspectiva desde los primeros acordes, acompañada por sintetizadores que refuerzan ese clima enigmático. Luego se suman el piano, el bajo de Zeta y la batería de Charlie, construyendo un paisaje sonoro sobrio pero profundamente expresivo. Conceptualmente, Signos sintetiza el espíritu del álbum, una sonoridad más melancólica, pausada y reflexiva. En el documental de la gira Me Verás Volver, Cerati confesó que la introducción de la canción tenía una clara influencia de Pink Floyd, especialmente en el uso espacial del sonido y en el protagonismo de la guitarra acústica. El trabajo de los órganos y los arreglos sutiles complementan una pieza que no solo destaca por su belleza melódica, sino también por el nivel de madurez musical que mostraba la banda en ese momento. Signos no solo le da título al disco, le da forma y lo define. La última canción de este viaje sonoro es Final Caja Negra, un tema que funciona como un epílogo perfecto para el universo introspectivo de Signos. Comienza con un riff de guitarra que marca el pulso de entrada, seguido por la batería, el bajo y los sintetizadores, que construyen un paisaje sonoro contenido casi minimalista, cargado de una melancolía elegante. El concepto de caja negra remite por supuesto al dispositivo de los aviones, que graba todo lo que ocurre en un vuelo, conversaciones, datos, sonidos. En la canción, esa idea se convierte en una metáfora de la mente humana o del alma, un espacio interior donde se almacenan recuerdos, emociones y experiencias, muchas veces ocultas, que solo pueden ser reveladas cuando algo termina, cuando hay un impacto, una pérdida o una transformación. Final Caja Negra invita a mirar hacia atrás, a registrar lo vivido, a atesorar el pasado sin miedo, al mismo tiempo a abrazar el futuro. Es una canción sin explosión, sin estribillos, pero con una profundidad silenciosa que cierra el disco con elegancia y madurez, como si después de haber recorrido todos los signos, solo quedara el eco de lo esencial, lo que fue y lo que quedó grabado, lo que todavía late en algún lugar. Signos no es un disco que se entienda a la primera, y que, tal vez sea justamente ese su mayor poder. Cada escucha revela algo nuevo, cada verso funciona como una pista, como una señal que espera ser leído en otro momento. En un mundo que vive apurado, acelerado y con exceso de ruido, este disco sigue invitando a detenernos, a leer entre líneas y prestar atención. Nos recuerda que lo importante no siempre está en lo evidente, sino en aquello que se esconde, en lo sutil y lo simbólico, en los signos justamente. Si llegaste hasta acá, te invito a dejar en los comentarios cuál es tu canción favorita del disco y por qué, además de qué otro disco te gustaría que analizáramos. Y si este video te ayudó a ver Signos con otros ojos o con otros oídos, no te olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesite volverlo a escuchar con atención.